Vamos a pasar a otros temas. Analizar la política asistencialista hacia las personas mayores es la finalidad de un foro que realiza el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estos son los detalles. Se estima que alrededor del 10% de la población en la Ciudad de México cuenta con más de 65 años y se espera que para 2030 en la capital vivirán casi 4 millones de personas mayores de 60 años. Es por eso que con el objetivo de reflexionar sobre el enfoque de las políticas y programas dirigidos a garantizar los derechos de las personas mayores, se inauguró el Foro Personas Mayores hacia el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. En el foro se tocarán temas como protección internacional de los derechos de las personas mayores, igualdad y no discriminación en la vejez, mecanismos de atención y prevención de la violencia en contra de las personas mayores, entre otros temas. Durante la inauguración, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recalcó que buscan garantizar la inclusión, respeto, la no discriminación y la no violencia a este sector, que representa 8% de la población. Es fundamental atender la situación de discriminación y violencia que actualmente sufren muchas personas mayores. De acuerdo con la encuesta de discriminación del COPRED, es el sexto grupo de población de los que sufren mayor discriminación en la ciudad. El foro se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias.